El domingo después de la Pascua, un grupo de mujeres se dirigió al sepulcro con la finalidad de ungir con aceites el cuerpo de Jesús. En el trayecto se registró un terremoto. Algo extraño estaba ocurriendo en la zona. Sin embargo, la mayor sorpresa se la llevaron al llegar al lugar, donde descubrieron que la puerta del sepulcro estaba abierta y no hallaron el cuerpo de Jesús. Presas del pánico, corrieron a avisarle a Pedro y a Juan que habían robado el cuerpo del Nazareno. Cuando los hombres entraron al sepulcro, inmediatamente se dieron cuenta que Jesús había cumplido con su palabra y que había resucitado. ¿Qué fue lo que los convenció de la profecía? En el sepulcro hallaron la mortaja donde el Nazareno había sido envuelto, y en esta había quedado grabada de forma inexplicable el cuerpo y rostro de Jesús. Este lienzo es conocido hasta el día de hoy como la Sábana Santa. La Sábana Santa está considerada como la prueba física del milagro de la resurrección de Jesús. En la actualidad, se encuentra bajo custodia en Turín, Italia, en la Capilla de la Sábana Santa, por lo que, por su ubicación, también se le denomina como el Santo Sudario de Turín. El abogado y fotógrafo Secondo Pia fotografió por primera vez el lienzo, y lo que encontró dejó sin habla a propios y extraños. Secondo Pia, al revelar los negativos, encontró un rostro nítido y claro. Comprendió entonces que la misteriosa imagen del sudario en realidad se trataba del negativo, y lo que él contemplaba era el positivo. A partir de entonces, con una imagen más clara de Jesús, se estableció que en el sudario se halla grabada la imagen de un joven de 30 a 35 años de edad, y que a pesar del salvaje castigo, luce una complexión atlética. En el mes de octubre de 1978, un grupo científico multidisciplinario integrado por Barry Schwartz, Vernon Miller y el analista fotográfico de las misiones Vikingo a Marte de la NASA, Don Lynn, con un enfoque escéptico, estudiaron auxiliados de tecnología de punta de la época, la Sábana Santa. Pero su asombro comenzó cuando realizaron los experimentos y descubrieron manchas de sangre con una cámara endoscópica. En esta imagen podemos observar la sangre en el entramado de la tela. Tiempo después, la sangre fue identificada como del tipo AB, muy común entre los judíos. Al tratar de averiguar qué fue lo que causó la impresión de Jesús en el lienzo, descartaron con toda firmeza que se tratara de una pintura. Y por el contrario, al analizar al microscopio los hilos, determinaron que el cambio de color de los mismos se debió a un proceso químico que originó una oxidación deshidratada, pero no tenían la menor idea de qué fue lo que lo originó. En palabras simples, lo que hallaron fue que la tela fue envejecida en tan solo unos segundos al momento de la resurrección. Por lo tanto, sus conclusiones son que el sudario fue expuesto a una radiación desconocida. John Jackson y Eric Jumper, capitanes de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que eran parte del equipo, fueron los encargados de realizar uno de los descubrimientos más asombrosos en torno a la imagen. Trabajando con las computadoras de finales de los años 70, hallaron que la imagen era tridimensional, contrario a lo que ocurre con una fotografía convencional. Los dos investigadores también descubrieron durante el estudio de tridimensionalidad dos monedas en los ojos del Nazareno, que fueron identificadas más tarde como leptones acuñadas por Poncio Pilato durante la ocupación de Judea entre los años 29 y 32, y que son perfectamente consistentes con la tradición judía de la colocación de dichas monedas en los párpados para evitar que los difuntos abrieran los ojos. Continúe con nosotros, que seguiremos analizando los misterios en torno a la resurrección de Jesús. Desde hace años, médicos, traumatólogos y forenses han estudiado el Calvario de Jesús. Todos ellos coinciden en señalar que cualquier ser humano que sea expuesto a la barbarie de la que fue objeto Jesús, definitivamente sería conducido a la muerte. Para entenderlo mejor, retrocederemos en el tiempo. Cuando la noche del jueves 6 de abril, Jesús se retiró al Monte de los Olivos para orar. Preso de una gran angustia y estrés, cuenta el relato bíblico que comenzó a sudar sangre por las manos. A este cuadro médico se le conoce como hematidrosis, que se presenta cuando la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas.
Seguramente Jesús sabía lo que estaba por venir. Más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, después de haber sido apresado y durante el interrogatorio en la casa de Anás, Jesús recibió un violento y salvaje golpe propinado por el bastón de uno de los sirvientes del sumo sacerdote, el cual se hundió en la nariz y generó un hematoma en el pómulo derecho, un evento que quedó registrado en la Sábana Santa y que conoceremos más adelante. Después del falso juicio, Jesús ya presentaba un cuadro de debilitamiento producto de la falta de sueño, de agua, alimento y las golpizas propinadas por sus captores. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que tan solo unas horas después sería expuesto al terrible castigo de las flagelaciones infligidas por los romanos, que eran conocidas por su gran brutalidad. La evidencia examinada científicamente señala que Jesús recibió al menos 120 golpes. Los soldados usaron un látigo conocido como flagrum, que es un instrumento de tortura que consiste en tiras de cuero trenzado con bolas de plomo entretejidas y complementadas con espinas de hueso afilado. Cuando el látigo golpeaba al nazareno, las bolas de plomo provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los sucesivos golpes. Al mismo tiempo, las espinas del látigo rasgaban la carne severamente. Los latigazos en el físico de Jesús fueron registrados desde los hombros, pasando por la espalda, glúteos y piernas, entre otras partes. Las laceraciones rasgaron de tal manera los músculos que provocó desgarros de carne sangrante. Jesús fue llevado a un umbral de dolor tan grande que, de acuerdo a la ciencia médica, experimentó una conmoción hipovolémica, que se refiere a un cuadro de bajo volumen de sangre que derivó en una conmoción que surtió 4 grandes efectos en su cuerpo, comenzando por su corazón, que trataba de bombear sangre inexistente en su organismo. Al mismo tiempo, su presión sanguínea bajó de manera alarmante, que lo tenía al borde de un desvanecimiento, y del mismo modo perdió la capacidad de orinar, ya que los riñones dejaron de funcionar para tratar de retener líquidos en el cuerpo. Finalmente, Jesús fue agobiado por una sed incontrolable debido a la enorme cantidad de agua y sangre perdida durante el castigo. Curiosamente, los golpes no afectaron directamente al corazón, evitando la muerte prematura del nazareno. Después de recibir el despiadado castigo, los soldados le colocaron una corona de espinas elaborada toscamente a base de una zarza muy abundante en la zona, denominada como Sarcopoterium spinosum, la cual se caracteriza por sus espinas afiladas de hasta 6 centímetros de longitud y que fue encajada en la cabeza de Jesús con tal fuerza que generó severas heridas en cuero cabelludo, nuca y frente, provocando una fuerte hemorragia y dolor indescriptibles. Apoyados por una muchedumbre enardecida, los enemigos de Jesús lo enviaban a una muerte segura a través de la máxima pena establecida por los romanos, quienes castigaban con una crucifixión a los enemigos del imperio. Minutos después, maltrecho y debilitado, Jesús fue obligado a cargar un madero áspero sobre los hombros con un peso de 30 a 35 kilos aproximadamente. En el trayecto sufrió 3 caídas que tuvieron como consecuencia daños en la nariz al impactar en las piedras del camino y severas heridas en las rodillas. Al momento de la crucifixión, los médicos forenses encontraron que Jesús fue atravesado con clavos de hierro de 18 a 25 centímetros a través de las muñecas a la altura de la articulación radiocubital inferior. Los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares. Especialistas señalan que el tercer clavo entró limpiamente en los pies, fijándolos al madero. Jesús crucificado necesitaba respirar. Para ello se apoyó en el clavo de los pies para alzarse unos milímetros en conjunto con la ayuda de los clavos que le perforaban las muñecas. La ciencia médica señala que en esas condiciones el corazón bombea aceleradamente sangre hasta llegar a 180 pulsaciones por minuto. Después de algunos minutos se registra pérdida del conocimiento, pero Jesús se recupera. En esta ocasión sus piernas ya no responden y ahora solo puede obtener oxígeno apoyándose en las muñecas y en los hombros. A medida que Jesús comenzó a reducir el ritmo respiratorio,
entró en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente dramáticamente la acidez de la sangre. El cataclismo es generalizado y finalmente el corazón se detiene después de 3 horas de agonía. La opinión de la ciencia es contundente y bajo las condiciones expuestas, a las 3 de la tarde, Jesús de Nazaret sería declarado clínicamente muerto por paro cardíaco provocado por asfixia. Los soldados romanos tenían como obligación verificar que los condenados realmente estuvieran muertos, por lo que les clavaban una lanza en el cuerpo. En el caso de Jesús, la lanza entró limpiamente a través del costado derecho, perforando la sexta costilla, pulmón y corazón, que se abrió a la altura de la aurícula derecha. De la herida emanó sangre de la cava superior y agua, que fue identificada como líquido ceroso del pulmón. Como se ha mencionado, la sábana santa está considerada como la prueba fehaciente de la existencia de la pasión y resurrección de Jesús. Los estudios realizados hasta este momento son concluyentes. Todos coinciden en señalar que en esta tela rudimentaria quedó plasmada la silueta del Nazareno a través de un misterioso y desconocido proceso que permitió que su imagen fuera grabada fielmente. Hoy, gracias a los avances extraordinarios en el campo de la inteligencia artificial y de tridimensionalidad, y en un análisis exclusivo por parte de Tercer Milenio realizado por el arquitecto Josué Hernández y la asesoría del investigador Luis Sánchez, especialista en el estudio de la sábana santa, tendremos un acercamiento realista de algunos de los aspectos más sobresalientes de la sábana santa y los puntos donde quedó reflejado el martirio del que fue objeto el Nazareno. En primera instancia, del Santo Sudario, como también es conocido, en una imagen en alta resolución lograda con inteligencia artificial, estamos observando los golpes y heridas en el rostro de Jesús. Observe cómo destaca el golpe en el pómulo izquierdo, que de acuerdo a la historia fue propinado por sus captores. Un aspecto que ha inquietado a especialistas e investigadores ha sido observar los detalles de cada una de las heridas que quedaron reflejadas en el cuerpo de Jesús. El martirio fue indescriptible. Y hoy, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, podemos observar las marcas del brutal castigo infligido por los romanos a través del látigo conocido como flagellum, que estaba compuesto por pequeñas esferas de acero y espinas de hueso que se adherían al cuerpo y desgarraban la piel cuando éste era retirado en cada azote. Otro punto en el cuerpo del Nazareno que fue severamente castigado son las rodillas. La imagen obtenida de la sábana santa y analizada con inteligencia artificial nos permiten observar el daño que padecieron. Asimismo, en la sábana santa quedó grabada la herida del costado, que es la prueba de la muerte del condenado a la cruz y que servía como método de confirmación para los romanos. Las técnicas de tridimensionalidad y de inteligencia artificial permitieron observar con mejor detalle la grave herida. En una investigación y análisis profundo realizado por el arquitecto Josué Hernández a través de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y de tridimensionalidad, nos permitirán reconstruir el verdadero rostro de Jesús que ha sido retratado fielmente de la sábana santa. Y asimismo nos permitirán tener una idea más detallada de cómo el Maestro difundió su mensaje entre aquellos quienes le vieron en persona hace más de 2000 años. En la primera recreación, conoceremos cómo fue la relación de Jesús con sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. No hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo. Pero de la boca sale lo que rebosa el corazón. Sin duda que hoy, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, tenemos un acercamiento cada vez más real a la vida, pasión y milagros de Jesús de Nazaret, el hombre que dio su vida en sacrificio para la humanidad, un ejemplo de amor por los semejantes que en los tiempos de hoy debemos recordar.